Qué interesante es saber que el ser humano es la única especie de todas las que conocemos en la actualidad que es consciente y muy sobradamente de que existe la muerte para su individuo, para el resto de aquellos que los acompañan en su vida y en un todo, para todos los animales, inclusive para toda la existencia misma. Este pensamiento de saber de que hay un fin en la vida provoca una serie de preguntas que no soy el primero en darlas. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y en un todo el porqué de nuestra existencia. Ya con anterioridad, grandes pensadores lo han formulado, lo han planteado y han tratado con cierto éxito de saber el motivo verdadero, un motivo verdadero que en nuestros días seguimos estudiando. De tal manera es importante entrever que la antropología filosófica, esta que nos llama en el video, es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la existencia y la realidad del ser humano. Es decir, esas preguntas que había mencionado con anterioridad se profundizan en esta rama y por lo tanto se adhiere a una búsqueda, una especie de suerte de excavación para encontrar por lo menos algunas respuestas que puedan ayudar a la verdad de cada individuo dentro de su propio pensamiento crítico. Pero la antropología filosófica en su deber debe, por supuesto, obtener respuestas que sean éticamente y moralmente aceptables. Pero no me refiero en una sociedad, me refiero en ciertos lineamientos y patrones que la misma ciencia nos proporciona. La biología, la zoología y en general las ciencias naturales ayudan a la antropología filosófica a obtener estas respuestas. Ahora bien, su importancia, su objeto de estudio y su relación directa con el método planteado lo analizaremos en profundidad en este video. Primeramente es importante destacar que la antropología filosófica surge por los diferentes problemas que tiene el hombre al coincidir su existencia. Es decir, hay una crisis existencial y por lo tanto, a través de lo ya mencionado, ciencias naturales y ciencias humanas, se acarrea una resolución o por lo menos una especie de convivencia personal dentro del prójimo para que éste obtenga resultados positivos, ¿no? Al momento de reflexionar y ser un poco directo dentro de su verdad. Es importante, ¿no?, decir que la filosofía abarca una serie de paradigmas que para muchas personas son bastante lejanas. Esto me refiero en el aspecto de la antropología filosófica, que existen ejemplos o preguntas que hacen dudar incluso al mismo individuo. Preguntas de hacia dónde vamos y de por qué venimos y del porqué de nuestra efímera existencia en comparación a otras especies que han pasado a lo largo de la existencia de la Tierra y por qué nosotros estamos acá, por qué somos el resultado de una evolución, de una probabilidad, incluso meramente estadística baja. Bueno, la filosofía, en este caso la antropología, busca las respuestas ante estas soluciones. De eso se encarga la antropología filosófica. Destaca Kant: la persona es la libertad de un ser racional, sometido a las leyes morales. Por supuesto que Kant destaca que las leyes morales, sociales dentro de un individuo, pueden ser incluso sonar absurdas, incluso mundanas en ciertos aspectos. Las preocupaciones más importantes de los seres humanos no radican en pensar estos problemas o estas cuestiones existenciales, no. Radican en cuestiones más elementales, más humanas, más necesarias, más de supervivencia y vivencia al mismo tiempo. Sócrates señala que para que un hombre sea feliz debe tener un conocimiento pleno, dejar el vicio y dejar, por supuesto, las acciones que lo llevan a esto, a esta negatividad. El conocimiento en todo es una virtud que se adquiere cuando hay un autodominio. De esta manera, una persona que se considere sabia podrá eliminar sus instintos más básicos de manera tal que pueda llegar a un punto de reflexión
bastante adecuado dentro del aspecto existencial, que para que una persona pueda plantearse objetivamente un problema existencial y tratar de resolverlo, primero debe tener un conocimiento que lo ayude a dirigirse al problema como tal, a la pregunta en cuestión. Esto es lo que plantea Sócrates. Ahora bien, ¿qué señalaba Platón? Bueno, Platón en su vida madura ya planteaba que esta felicidad, esta virtud para conseguirla y a su vez para tratar de pensar y ser reflexivo ante el mundo que lo rodeaba, se debía tener en cuenta de que el conocimiento era solamente para mejorar el alma que era esclava del cuerpo. Gorgias destaca, ¿te refieres al cuerpo? Hay quienes dicen que es la tumba del alma, como si ésta estuviera enterrada en la actualidad. Parece evidente que, para Platón, el alma pasaba dentro del cuerpo como una especie de purgatorio, una especie de sanatorio donde pueda dar una libertad al momento de que el cuerpo no exista y que se pueda transformar en algo mejor. Cabe destacar que para que el alma existiera, él señalaba que habían en una especie de, en el mundo de las ideas que él destacaba, dos caballos, uno blanco y uno negro, los cuales chocaban abruptamente y que llevaban al mismo tiempo el alma. Cuando este choque era concurrente, caían y el alma llegaba al cuerpo. Otra reflexión que hace Reale y Antiseri 2008 destacan que, mientras tengamos cuerpo, estamos muertos, porque somos fundamentalmente nuestra alma, y el alma, mientras se halla en el cuerpo, está como en una tumba y por lo tanto insensibilizada. Platón daba a entender que el alma podía caer al cuerpo y se transformaba en un humano si el alma miraba el mundo de las ideas, si era capaz de haber observado en un corto momento, tiempo, el mundo de las ideas, por lo cual le daba la inteligencia para que esta alma llegara a un cuerpo humano. Si ésta no lo hacía, llegaba a un cuerpo de otro ser vivo. Ahora bien, ¿qué decía Aristóteles? Textualmente, no es posible que el cuerpo sea el alma, y es que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto. Antes, al contrario, realiza la función de sujeto y materia. Luego el alma es necesariamente identidad en cuanto a forma específica de un cuerpo natural, que en potencia tiene vida. Ahora bien, la entidad es etelequia. Luego el alma es entelequia de tal cuerpo. También destaca, es evidente que el alma es la sustancia primera y el cuerpo es materia, y el hombre o el animal el compuesto de ambos en sentido universal, que para Aristóteles el alma y el cuerpo estaban relacionados íntimamente con la materia y la forma. Este principio se le conocía como entelequia, él lo conocía como entelequia. Él destacaba tres tipos de almas: la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. La vegetativa estaba compuesta por los seres vegetales, era dirigida a los seres vegetales y animales que eran originados por una materia de segunda causa. Luego, para que esta alma se transformara en sensitiva, tendría que tener, valga la redundancia, sensibilidad. Luego la intelectiva, donde estaba exclusivamente en el hombre, era por la voluntad y el conocimiento que la alma podía adquirir. Por lo tanto, esta alma intelectiva abdicaba las funciones vegetativas y sensitivas de las anteriores mencionadas. Bien, algo importante a destacar dentro de los tres pensamientos que acabamos de ver es que el motivo de estos es para darnos a entender de que durante nuestra historia han habido hombres, más allá de la edad contemporánea, que han planteado estas preguntas y han buscado respuestas, han tratado de alguna manera de hacerlo. Ahora bien, dentro de su objeto de estudio en la antropología filosófica, el ser humano debe basarse dentro de su contexto las circunstancias que lo lleva a existir propiamente. Luego debe comprender de manera reflexiva, en base a la ciencia, del porqué de esto. También forma parte fundamental la reflexión filosófica y ontológica dentro de la misma, junto con principios fenomenológicos que se deben establecer, por supuesto, para dar ciertos criterios y lineamientos a seguir.
La experiencia juega un papel fundamental porque es un método prereflexivo para darle propio fundamento a la existencia del ser humano. Uno de los pasos a seguir es hacer un análisis descriptivo completo de lo estudiado. Se debe tener en cuenta, es decir, establecer patrones para lograr concebir el por qué el ser humano tiene raciocinio y está consciente al mismo tiempo de su propia existencia. Ahora bien, es importante destacar la dimensión corpórea, que el propio ser humano, el individuo, sea capaz de definirse y establecer relaciones motrices con los demás, para de tal manera poder construir un proyecto de vida. Dentro de esta dimensión corpórea del propio ser debe estar una fenología existencial, donde debe abdicarse un conocimiento del por qué o cómo el ser humano está presente y otro está presente al mismo tiempo. Es decir, se debe juzgar la realidad que se vive. Por otra parte, a diferencia de la antes planteada de existencialismo, en cuanto a tener en cuenta su relación con los demás y con el mundo, está la psicología, siendo esta que se estudia espiritual, mental y físicamente. Por otra parte, a diferencia de la dimensión corpórea y la psicología, tenemos la intersubjetividad, que es el estar consciente de la otra persona. Es el estar en una realidad proporcional a la que la otra persona vive. Implica un conocimiento de la interactividad que puedan tener los individuos. En la actualidad, la intersubjetividad es sumamente importante para las relaciones sociales dentro del aspecto del ser humano, ya que este, como ya había mencionado Aristóteles, es social por naturaleza. Es importante destacar como autores como Max Scheler destacan que la antropología filosófica, y tiene razón dentro de su aspecto, es una relación o es el punto de enclave dentro de las ciencias naturales y la metafísica, ya que antropología radica en antropología social, antropología humana, que básicamente van de las ciencias, pero la filosofía aplica que esta antropología sea estudiada dentro del hombre en un sistema de pensamiento existencial, o por lo menos propio, no reflexivo, que solamente la especie del ser humano es capaz de concebir. ¿Y por qué cito a Max Scheler o doy algunas reflexiones de su pensamiento? Porque él, dentro de la edad contemporánea, es uno de los primeros que seriamente ataca de manera objetiva este problema, el problema de la existencia en el hombre. Uno de sus libros, El puesto del hombre dentro del cosmos, ya nos da a entender de por sí que lo quiere hacer. Para Schlerer se debe destacar dentro del aspecto no solamente las ciencias naturales, el raciocinio que se puede tener el ser humano, sino las guerras, la religión, la cultura, el lenguaje, la parte jurídica, es decir, en un todo, una dimensión que lo haga diferente a los animales y a los otros, en general, de los seres vivos. Busca el por qué el ser humano es capaz de decir no, a pesar de que muchas veces sus instintos le dicen otra cosa. A modo de conclusión, es interesante saber que el ser humano no ataca este término o esta crisis existencial ya de adulto, no, la desarrolla desde su propio conciencia intelectual. No es lo mismo, por supuesto, para una persona mayor de 60, 70 años plantearse esta crisis que para una persona joven de 20 años, pero aún es más extraordinario planteárselo a los 10, 8 o 6 años, donde la conciencia intelectual es bastante nula. Pero en esos tres aspectos, dimensión corpórea, psicología e intersubjetividad, ya un niño desde pequeño se ve expuesto y por lo tanto a veces, como mencionaba Carl Sagan, hace preguntas que para los demás parecieran preguntas inadecuadas, preguntas que no tienen sentido, pero
que en cuestiones filosóficas sí lo es, porque el cielo es azul, porque el agua es como es, porque somos lo que somos y porque mi papá y mi mamá es mi papá y mi mamá. Esta curiosidad y probablemente la ambición que tiene el ser humano es lo que lleva que se busque respuestas dentro de un contexto, una disciplina como es la antropología filosófica, algo que sin duda todo individuo de nuestra especie debe conocer o por lo menos entender en un poco. But the thing that I find most striking is the enormous, remarkable capability of virtually every small child for learning. They start out eager, intellectually wide-eyed, asking extremely clever questions about the world. And then something happens, by and large, to discourage them. And I think it's a tremendous waste of natural resources. For example, a kid asks, Mommy, why is the grass green? And very often you get an answer like, oh, don't ask dumb questions, or who knows, when in fact it's an extremely profound question. And how much better would it be? Why is the sky blue, or anything like that? In both those cases, it goes to the fundamentals, in one case of biology, in the other of a kind of physics. How much better it would be to say to the child, that's a good question, Johnny. I don't know the answer. Maybe we can look it up. Or nobody knows. Maybe when you grow up, you'll be the person to find out. I think kids who are discouraged from asking those questions wind up learning the lesson that there's something bad about using the mind, and we lose resources. And we need those intellectual resources because we are in very perilous times. And I think the complex and subtle problems that we face can only have complex and subtle solutions. And we need people able to think complex and subtle thoughts. And I believe a great many children have that capability if only... Queridos amigos, hemos terminado este tema bastante interesante. Abajo en la descripción tienen las referencias bibliográficas pertinentes a la misma. Sin nada más que decir, aquí Brian Alvarado, un saludo, adiós.